Muy buenos días para todas aquellas personas que están mirando esta transmisión. Dios les bendiga. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Educación y Estudio de la Palabra. Siguiendo con nuestro devocional, para hoy nos corresponde Salmo capítulo 52. Y nuestro tema para hoy es apartados de Dios. Apartados de Dios hace de que tomemos decisiones equivocadas y que nuestra vida sea diferente, cambiando nuestra manera de vivir, pensando que todo lo que hacemos está bien, engañándonos a nosotros mismos. ¿Por qué nos engañamos a nosotros mismos? Porque cuando nos apartamos de Dios, todas las cosas nos salen mal. Nos engañamos a nosotros mismos pensando de que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. ¿Cuántas de las personas que se han alejado de Dios cambian su actitud? Su manera de vivir es diferente. Lo que Dios quiere esta mañana es enseñarnos, a través de este capítulo, de que no podemos apartarnos de Dios, porque todo va a ser diferente. Porque apartados de Él, no vamos a hacer nada. No nos apartemos de Dios, porque podemos pensar, podemos hacer las cosas bien. Pero lo importante es entender de que apartados de Dios, nada somos. Vamos a mirar qué genera el apartarnos de Dios. Sabemos que si nos apartamos de Dios, todas las cosas van a cambiar. Entonces, ¿qué genera en nosotros el apartarnos de Dios? Primero dice, cambia nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar va a ser diferente. No va a ser en este momento, cuando estamos con Cristo, que nuestra manera de pensar es bien, ¿no? Se puede decir que nosotros podemos pensar sabiamente. No nos equivocamos en las cosas que hacemos, porque siempre vamos a buscar la dirección de Dios. Pero si nos alejamos de Dios, nuestra manera de pensar va a ser diferente. Muchas veces, dice, esto genera que nuestros actos sean diferentes. O sea, la manera de pensar influye mucho en nuestra manera de actuar. ¿Por qué? Porque de nuestros pensamientos va a ser como qué es lo que hacemos o cómo vamos a actuar delante de las demás personas. Entonces, debemos de ¿qué genera? Nuestra manera de pensar va a ser diferente. No nos apartemos de Dios. Vamos a mirar qué nos dice en Salmo capítulo 52, el versículo 2, la parte A. Agravios maquina tu lengua. Mire, agravios maquina tu lengua. De nuestra manera de pensar es lo que nosotros hablamos. Nuestros actos van a ser diferentes. Nuestro comportamiento va a ser diferente ante las demás personas. Ahí nos podemos dar cuenta de cuando una persona está apartada de Dios. Porque muchas veces se aira fácilmente. Porque muchas veces no tiene paciencia, no tiene amor, no tiene nada. Entonces hay una gran ventaja al estar con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar va a ser diferente. Vamos a actuar diferente. Que de nuestra lengua dice. Aquí dice, agravios maquina tu lengua. Muchas veces hablamos mal de los demás, criticamos a los demás. Nuestra manera de pensar es diferente. Nuestra manera de pensar no va a ser la misma que cuando estamos cerca de Dios. Entonces, apartados de Dios, todas las cosas nos van a salir mal. Hasta nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, de todo nos va a salir mal. Entonces, si estamos cerca de Dios, nosotros podemos entender a las demás personas. Podemos entender todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Porque Dios nos va a dar sabiduría en ese momento. Porque en ese momento nos va a dar la calma Dios. Pero lo importante es entender de que apartados de Dios nada somos. Que cambia nuestra manera de pensar. Hay muchas veces personas de que se apartan de Dios, o cuando nos apartamos de Dios pensamos que no necesitamos de Él, pensamos que lo podemos solucionar nosotros mismos, pero porque nuestro pensamiento se está dañando. Entonces, no nos apartemos de Él, porque nuestra manera de pensar va a ser diferente. Vamos a anhelar las cosas del mundo, vamos a hacer lo que otras personas hacen. Y muchas de las cosas que nos enseña Dios es que Él nos enseña a tener un dominio propio.
Un dominio propio en nuestra mente y un dominio propio en nuestra lengua y en nuestro actuar. Entonces, si nos apartamos de Dios, nuestra manera de pensar va a ser diferente. Dice que no nos apartemos de Él. Vamos a mirar como un segundo punto, dice, cambia nuestra manera totalmente de hablar. Muchas veces esto también genera mentiras, genera la crítica, el juzgar, el maldecir. Entonces, nuestra manera de hablar siempre va a ser diferente. ¿Pero por qué? Porque nos hemos apartado de Dios. O sea, todas las cosas son para bien. Podemos entender de que si estamos con Dios, nos pasa alguna situación y vamos a entender. Pero el apartarnos de Él dice que cambia nuestra manera de hablar. Esa manera de hablar, de poder mentir, de poder criticar, de poder juzgar a los demás. Cuando nos apartamos de Dios, Satanás nos tiene a su lado. Entonces vamos a criticar y vamos a decir, es que tal siervo es malo. No, muchas veces uno es el malo. ¿Pero por qué? Porque ya está apartado de Dios. Muchas veces siendo cristianos, estando dentro de la iglesia, estamos apartados de Dios. Cuando ya estamos criticando, es porque está cambiando nuestra manera de hablar. Hay personas que todo lo tratan a insultos. Hay personas de que, ¿pero por qué? Porque están apartados de Dios, porque critican a los demás, porque empiezan a juzgar a los demás. Pero hay que tener en cuenta algo, de que cuando estamos con Cristo no podemos juzgar, no podemos maldecir y no podemos criticar a los demás. Antes, al contrario, miremos y reconocemos que nosotros también fallamos y que no somos perfectos. Pero mire, qué gran diferencia el estar con Cristo y el estar apartados de Él, porque va a cambiar nuestra manera de hablar. Vamos a mirar que nos dice en el versículo 2, la parte B. Como navaja afilada hace engaño. Nuestra lengua como navaja afilada hace engaño. Podemos engañar a las demás personas. Supuestamente pensamos que engañamos a los demás, pero en ese momento estamos mintiéndonos a nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos. No hay esa conciencia, se puede decir, de que podemos reconocer de que estamos fallando. Entonces, no nos apartemos de Él, porque todo en nuestro alrededor va a cambiar. Va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Todo a nuestro alrededor cambia. ¿Pero es por qué? Porque estamos apartados de Dios. Vamos a mirar como un tercer punto, dice, ¿qué genera el apartarnos de Dios? Lo que genera en nosotros el apartarnos de Dios es en hacer siempre lo malo. Vamos a estar siempre haciendo lo malo, no lo bueno. Más que Dios nos dice que hagamos el bien. Pero la persona apartada de Dios se disfruta o se deleita haciendo lo malo. Más que cuando estamos con Cristo, Él nos muestra en qué estamos fallando. Él nos muestra a través de su palabra y nos dice que cumplamos sus leyes, que cumplamos sus mandamientos. Y tratamos cada día de no hacer lo malo, de hacer lo que le agrada a Dios. Vamos a mirar que nos dice en Salmo capítulo 52, el versículo 3, la parte A. Amaste el mal más que el bien. Ese amor por hacer lo malo
¿Pero por qué? Porque son apartados de Dios. Porque nos apartamos de Dios. Pensamos que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Una infidelidad. Hay tantas cosas que pueden pasar por nuestra vida. De hacer lo malo. De poder dañar a otras personas. Con todo lo que hacemos. Pero como decíamos anteriormente, el mal no lo estamos haciendo nosotros mismos. Porque a Dios no le agrada que nos apartemos de Él. No nos soltemos de su mano poderosa. Antes, al contrario, tengamos amor por servirle, por buscarlo. Vamos a mirar el hacer lo malo a los demás. Hacemos el mal a los demás y no pensando en que estamos bien apartados de Dios. No medimos las consecuencias o no miramos las consecuencias que pueden pasar. Pero no a las demás personas, sino las consecuencias que nos pueden pasar a nosotros. Esas consecuencias de sentirnos desesperados, sentirnos angustiados. Y de poder mirar de que no hay paz en nosotros. Cuando hacemos lo malo. Cuando amamos hacer lo malo. Y nos creemos los mejores. Se cree uno la mejor persona haciendo lo malo. Porque en la persona que se aparta de Dios, hay el orgullo, hay la prepotencia. Porque ama hacer lo malo. Vamos a mirar como un cuarto punto, dice, ¿qué genera el apartarnos de Dios? Creer que las riquezas nos traen felicidad. Creer que el dinero nos trae felicidad. Hay personas que muchas veces no viven en paz. Hay personas que muchas veces se colocan en primer lugar las riquezas que Dios. O que el dinero que Dios. Entonces estamos apartándonos. Fácilmente nos estamos apartándonos de Dios. ¿Pero por qué? Porque creemos que la plata o el dinero nos da paz. No nos apartemos de Dios creyendo eso. Porque Dios nos da algo maravilloso que es la paz. Vamos a mirar y el gozo. Vamos a mirar que nos dice en Salmo capítulo 52. El versículo 7. He aquí el hombre que no puso Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Hay muchas personas que buscan todo fácilmente. Todo lo fácil para conseguir dinero. Fraudes, robos, multitud de cosas. Pero lo importante es que dice que apartados de Dios solamente podemos hacer eso. Y hay personas que creen que las riquezas es lo que trae paz. Que las riquezas traen felicidad. Y no lo es todo. Y podemos darnos cuenta de que Dios nos da esa paz y eso no se la puede comprar con ningún dinero. Con ninguna riqueza. Es lo que nos brinda Dios. Paz en nuestro interior. Entonces no nos apartemos de Dios. Vamos a mirar como un quinto y último punto. Dice, ¿qué genera el apartarnos de Dios? No tener temor de Él. No nos volvemos temerosos de Dios.
Y muchas veces porque permitimos o abrimos puertas a Satanás para que entre en nosotros. Y no tengamos temor de Dios. Pero la persona que está apartada de Dios no tiene temor. Y antes, al contrario, nosotros deberíamos tenerle respeto a Dios. Siempre glorificar el nombre de Él. Siempre darle gracias. En todo momento, en toda circunstancia, darle gracias por todo. Y respetarlo a Dios, mostrándole fidelidad, mostrándole ese amor verdadero. Entonces, apartados de Dios, se nos quita el temor de Él. No nos apartemos. Entre más cerca estemos, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra mente va a cambiar. Nuestra manera de hablar. No permitimos que llegue a nuestra vida el hacer lo malo. Que las riquezas no crean felicidad. Y lo que deseamos por último punto, no creer que solo hay un solo Dios y a Él debemos de temerle, de respetarlo y de honrarlo. Vamos a mirar qué nos dice, para finalizar, qué nos dice en Salmo capítulo 52, el versículo 8 y 9. Porque ahí nos muestra una persona que está cerca de Dios. Una persona que está cerca, Dios le da la gracia, le da paz y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Salmo capítulo 52, el versículo 8 y 9. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Es una persona que está cerca de Dios, que siempre está esperando, que siempre se está fortaleciendo en el Señor. No permitamos que de pronto las circunstancias nos alejen de Dios y terminemos alejándonos de Él. No nos apartemos de Dios porque con Él lo tenemos todo. Dios lo que nos brinda es una mejor vida. De nosotros depende si queremos escoger esa mejor vida. Pero no nos apartemos de Él. Amén. Invito a todas aquellas personas que están mirando esta transmisión y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Amado Padre Celestial, hoy en el nombre de Cristo Jesús, oh Jehová de los ejércitos, queremos hacer esta oración, Papito de los cielos, para agradecerle, oh Padre Celestial, por tu palabra, mi Rey. Sabemos que apartados de ti, mi Rey precioso, nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque tú has cambiado nuestra manera de pensar y de actuar. Porque hoy somos las personas que somos, pero es gracias a ti, mi Rey precioso. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte, mi Rey? Porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Porque tú estás con nosotros siempre, oh mi Rey precioso. Gracias, Papito de los cielos, por regalarnos de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es la que nos restaura, la que nos levanta cada día. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros siempre, corrigiéndonos, enseñándonos en qué es lo que debemos de hacer. Y te damos mil y mil gracias, mi Rey precioso. Este resto del día lo dejo en tus preciosas manos, creyendo que la paz de Cristo está con cada uno de nosotros. Te pido por todas aquellas personas que no te conocen,
que tú a través de estos medios, papito de los cielos, tú seas tocando el corazón de aquellas personas, mi Rey. Gracias, Señor bendito, porque a ti te ha placido darnos este momento maravilloso. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor, mi Rey. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, oh Jehová de los ejércitos, yo quiero hacer esta oración. Amén, amén, amén. Muchas gracias a todas aquellas personas que han mirado esta transmisión. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Dios los bendiga.